Comenzamos en este primer bloque, vamos a escuchar nuevamente a Elisa Botti, que ella es coach en medicina natural, carrera que ha llevado a cabo en Estados Unidos y un perfeccionamiento muy intensivo para poder determinar a cada una de los pacientes que concurren a su consultorio realmente y exhaustivamente cuál es el motivo de alguna preocupación o de no poder cerrar algún tema o el de inhabilitarse a hacer, ¿no? Yo creo que el ser humano es bastante complejo y obedece, como ella nos decía, su respuesta ante la vida a muchos factores, pero muchos factores muy tempranos, desde la concepción misma, desde el parto y desde su entorno, desde su medio, desde su familia, desde él mismo. Por eso estuvimos hablando sobre esto, ¿no? El lenguaje del cuerpo a través de las distintas problemáticas que nos muestra, desde una pequeña erupción hasta una grave enfermedad. Yo explicaba anteriormente que nosotros llegamos a este mundo y recibimos una serie de mandatos familiares. Estos mandatos familiares tienen una respuesta a nivel biológico, lo mismo que los mandatos generacionales. Los mandatos generacionales de alguna manera los ha puesto la evolución para preservar la especie. Cuando estos mandatos generacionales no se cumplen, el cuerpo hace una denuncia. Por ejemplo, uno de los mandatos generacionales es: los anteriores tienen más derecho que los posteriores. ¿Para qué lo pone esto la evolución? Justamente para que se le dé lugar y se le dé autoridad a aquel que sabe más. Vos sabés, en las antiguas tribus, ¿quiénes eran los sabios? Los ancianos. Estaba el consejo de ancianos y se seguía lo que ellos decían. Bien, llegamos a una época en que por distintos motivos, esa sabiduría hoy es dejada de lado. Es jubilada. Justamente, entonces el anciano pasa a ser una persona que en lugar de ser reconocida o escuchada, no, mira, no hables porque vos no sabés. Y quizás no sepa, no vas a saber de tecnología, no vas a saber de montones de cosas que están hoy presentes y que en su época no existían. Entonces, dejado de lado, quizás teniendo que salir de su casa para ir a un geriátrico, perdiendo lo que se llama el territorio. Porque él en su casa, en su lugar, con la autoridad que tenía su territorio. Entonces, frente a la percepción de ese territorio, ¿qué hace la biología? Fíjate, cuando un animal demarca el territorio, ¿qué hace? Empieza a orinar. O sea, esa es la demarcación del territorio. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo de un anciano, por ejemplo, frente a la percepción de la pérdida de territorio? Justamente se empieza a inflamar, toda esa zona empieza a orinar mucho más seguido y ahí aparece un problema en la próstata. Claro, podría salvarse de manera no muy complicada. Lo que ocurre es que esa persona va de pronto a su médico, le hacen un estudio, ven este nivel que está más alto y el médico mira con una cara de esto está más alto. Entonces, inmediatamente en la mente del otro se abre el juicio. Tengo algo malo. ¿Qué puede pasar? Y el médico va a hacer una cara rara, entonces se va a asustar y vamos a hacer más estudios. Y empieza a crearle, por supuesto, no de exprofeso, pero empieza a crearle una realidad biológica en ese hombre, que lo único que necesitaba era recuperar su territorio. Y recuperando ese espacio, ese lugar y recuperando la autoridad, puede subsanar lo que está ocurriendo. Ahora, por supuesto, si ya hemos llegado a un punto máximo de gravedad, la biología avanza y muchas veces, por más que solucionemos el conflicto, no podemos volver para atrás porque hay un daño a nivel biológico. Es real. Justamente, por eso es esto de ir, de preguntar, de sentir que nos escuchan cuando tenemos alguna manifestación a nivel biológico, para poder trabajar el tema y que justamente después no sea una realidad física. La enfermedad, como te digo, es una respuesta biológica.
Fíjate vos que hoy hay más cáncer de mama que lo que había a lo mejor hace 50 años, era muy, muy raro. ¿Qué atribuís esto, Elisa? Cuando nuestras mamás, y más anteriormente, nuestras abuelas tenían sus hijos, en general tenían muchos hijos, por lo cual se iban haciendo cargo del último y los mayores se iban haciendo cargo de los más pequeños. Y no había una sobreprotección de la madre, no tenía tampoco ese tiempo como para hacerlo. Y cada chico después iba haciendo su vida, su historia, se iba de alguna manera liberando de esa sobreprotección, ¿no?, que podía ejercer la mamá. La mamá soltaba porque sentía que el mundo también era seguro. De hecho, había chicos que se iban, no sé, había chicos muy jóvenes que se han ido a vivir a otro país. ¿Qué ocurre? Hoy estamos inmersos en una sociedad absolutamente diferente. Hoy hablamos de inseguridad. Hoy hay códigos distintos a los que tenían, por ejemplo, nuestros padres, a los que teníamos nosotras, que salíamos a la puerta de calle y jugábamos y nos íbamos hasta la esquina y volvíamos. Y nadie decía, cuidado, mira que puede pasar algo. Entonces, ¿qué ocurre? Con estos nuevos códigos, hoy creamos otras historias, ¿no? Entonces, el hijo ya no es el hijo que soltamos, sino el que tenemos pegado a nosotras porque tenemos miedo, porque no vaya a ser que les pase algo, y empezamos con esto de la sobreprotección. Y por otro lado, si ese hijo, por ejemplo, tiene problemas de drogas, supongamos, y es adicto, la sensación es: no lo pude proteger, no pude darle lo que él necesitaba, por lo cual ahora está en esa instancia. Es un efecto que produce de pronto el cáncer de mama en una mujer ante una emoción de este tipo a través de... Pones el pecho. Si es la mama derecha, está relacionado con la pareja o el padre. Si es la mama izquierda, está relacionada con los hijos o con la madre. Y es esto de poner el pecho. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? No asustarnos. Claro, porque no podemos evitar que ocurran estas cosas y que el mundo evolucione y a su vez involucionamos nosotros. Pero bueno, ¿cómo nos manejamos frente a esta situación, ¿no? ¿Cómo mantenemos la cordura, la tranquilidad? Justamente es no tener miedo, porque el miedo paraliza. Y empezar a investigar, porque el no saber habilita montones de saberes. Entonces empiezan a disparar todos los juicios y el médico que mira y dice, bueno, vamos a ver, vamos a hacer algún otro estudio. Y todos los pensamientos que se disparan empiezan a crear una realidad. Nosotros no somos dueños de la verdad, nadie es dueño de la verdad. Lo que necesitamos es informar. Cuando la gente está informada, recién allí tiene la posibilidad de elegir entre las opciones que se presentan, y no una o dos. Es informarse, a ver qué pasa con mi biología, por qué respondo de esta manera, qué me pasó anteriormente, porque esto surge. La medicina psicobiológica, como yo te digo, es derivada de la nueva medicina de Hammer. Y Hammer es un médico que él hacía tomografías de cerebro en un hospital. Su único hijo, fallece en un accidente, y a los 6 meses él tiene cáncer y su esposa también. Algo que le llama muchísimo la atención. Qué casualidad. Entonces, como él hacía tomografías, empezó a hacer tomografías en el cerebro de personas que tenían cáncer. Y allí empezó a encontrar el tema de los conflictos. Neurociencias. Claro, entonces, por eso es tan importante esto de preguntar, de escuchar lo que trae la persona, porque la historia que trae es lo que está viviendo como verdad. Claro. Y eso es lo que marca el estado de ánimo, y eso es, por eso es acompañar, y no es minimizar la situación, sino ir a fondo. Esto no me ocurrió a mí porque sí, o porque viene de genes. A mí me parece sinceramente un horror esto que ha hecho Angelina Jolie de sacarse las 2 mamas para prevenir un supuesto cáncer. Un factor genético, así se lo marcaba. Claro. Si ella tiene un conflicto y no lo soluciona, aparecerá en otro lugar.
así se saque cada órgano del cuerpo. Esto es lo importante, saber que cada problema, bueno, viene de un conflicto emocional. El tema que hay que charlarlo, conversarlo y saber. Con esto también desmistificamos esto de que si un papá es diabético, el hijo va a salir diabético. Creo que no es así, ¿no? No acuerdo con ese concepto. Claro, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es que justamente tiene diabetes? Porque tiene la misma manera de responder frente a la situación. Yo comentaba, ¿no?, el tema de la diabetes, que es algo hoy tan difundido, ¿no? ¿Qué quiere decir la diabetes? La palabra diabetes significa casa partida. Los otros días una persona por Facebook, una mujer, me decía si podía ver a su hija que tenía diabetes con 11 años. ¿Y ella también es diabética? No. No, ella no es diabética. Todo esto fue por un mensaje. Yo le pregunto, bueno, fíjate en qué momento a tu hija se le parte la casa. O sea, ella tiene la percepción de que algo se divide. Cuando hablamos de casa hablamos del cuerpo, ¿no? ¿En qué momento se divide su cuerpo? ¿En qué momento ella siente un quiebre en su vida? Y ella me pone, cuando me divorcié. Hacía muy poco tiempo se había divorciado. Entonces, la percepción que esa nena tiene le pertenece. O sea, ¿es malo entonces que la mamá se haya separado? No, no es ni bueno ni malo. Es lo que ocurrió. Es como ella lo vivencia y entonces necesitará aprender a relacionarse con la situación desde otro lugar. Y que los padres que están acompañando, o sea, en este momento la situación, justamente acompañen su proceso. Porque la manera en que ellos se relacionen, y sobre todo con la madre, va a ser importantísimo. Entonces, es un proceso que es para toda la familia. No es solamente para la persona que en este momento es el exponente, de alguna manera, de lo que está ocurriendo. Elisa, una divina total, bueno, creadora de Concebida sin Pecado. Ella promueve totalmente la libertad de la mujer desde épocas antiguas en que la concepción misma era un pecado, hasta nacer mujer a veces. Por eso ella ha escrito este libro, Concebida sin Pecado, tiene un blog relacionado a esto y promueve mucho lo que es la libertad de la mujer. Así que bueno, bienvenida, mujeres de estas, que se animan a hablar. Así que un gusto. Hacemos una pausita para volver en el próximo bloque con neurología, con el sueño, qué pasa cuando dormimos. Ya volvemos.